Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real, cámaras de seguridad con audio disuasivo para sus empresas, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y es momento de presentar a nuestro panel político para este día domingo 26 de octubre. Partimos por Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Muy bien, muy buenos días. Gracias, bienvenido. Gracias. Mario Desbordes, alcalde de Santiago. Mario, gracias por estar aquí. Gracias muy por la buenos días. invitación, Valentina. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Y Germán Codina, exalcalde, hoy día representando al comando de José Antonio Kast. Germán, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Revisemos las encuestas, la última encuesta UDD. Sí, por favor, ¿cierto? revisemos. Que nos queda poco de las encuestas, viene el periodo de silencio. Exactamente. A ver, acá está, para no taparla. Encabeza la encuesta la candidata Janet Jara con un 25%, 22% José Antonio Kast y en tercer lugar Evelyn Matei con un 16%, Matías. Sí, le sigue Johannes Kaiser con un 13% de las preferencias y Franco Parisi un 11%. Luego ya en la fase más final y completamente lejos de estos que marcan más, está Harold Menelicos con 2%, Marco Enrique 1% y Eduardo Ortiz lo mismo. No sabe otro 5%, nulo 4%. Está bien claro, pero hay un grupo ahí que se empieza a emparejar, lo hablamos en el panel anterior, estos tres candidatos de la derecha, Kast, Matei y Kaiser. Don Mario Desbordes, ¿usted cómo ve este virtual empate? Algún dirá, pero ¿cómo empate si 22 no es lo mismo que 14? Pero las tendencias indican que se acerca a todos estos tres grupos de la derecha, bien inédito. Lo primero, las encuestas son útiles, hay que mirarlas, etcétera, pero en el último tiempo en Chile y en el extranjero se han equivocado mucho. Esta misma encuesta, panel UDD, me daba empatado a mí una semana antes, Diario Mercurio, no lo digo yo, Diario Mercurio, y no es que sea mala intención, sino es que es voto obligatorio, es más difícil, y yo tenía mi encuesta que eran 15, 17 puntos arriba, finalmente fueron 20 y tantos puntos de diferencia, y te insisto, ustedes la buscan, la googlean, y en esta encuesta yo estaba empatado. Y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, aparecía octavo y ganó. Ahora, hay que mirarlas, sí, hay que revisar lo que está pasando con ellas, hay que mirar la evolución que tienen, pero yo creo que la primera vuelta está abierta en primer lugar y por eso estamos trabajando con Evelyn Matei, ella está recorriendo Chile, se están planteando las propuestas para los temas más sensibles, ¿no es cierto?, enfocadas en propuestas, enfocadas en lo que queremos hacer, mostrando grandes equipos de trabajo. Y también lo segundo, que también me parece súper importante, yo veo un espejismo en términos de que en la segunda vuelta todos le ganan a Jara. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La segunda vuelta es una nueva elección. Se parte de cero. Y no es que le esté tirando flores a la candidata de Lautaro en términos políticos. Yo estoy en las antípodas políticas de ella. Es una persona carismática, etcétera, etcétera. Pero además, vuelvo a insistir, se parte de cero. Es muy difícil pretender que Parisi, May Nichols, Kaiser, Matei van a endosarle todo a Kast o que al revés, Kast, Johannes, Parisi. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Por eso, primero, yo voto por convicción. Y por convicción mi candidata es Evelyn Matei, tremenda persona ella, destacada trayectoria, buenas propuestas, buenos equipos de trabajo, programa de gobierno. Podemos decir que el 11 de marzo nos podemos instalar a gobernar y con una serie de propuestas concretas. Pero además de la convicción está el hecho de que siento que es súper competitiva y vuelvo a insistir. La primera vuelta está abierta completamente, la segunda empezamos de cero. Ya, está hecho el punto. Sí, Lautaro, ¿usted está de acuerdo con este escenario de segunda vuelta como una elección completamente distinta, como apunta aquí el alcalde de Desbordes? O sea, yo creo que está demostrado que es así, que la segunda vuelta es otra elección. Recordemos la vez que hicimos este ejercicio como país, que fue la elección pasada, José Antonio Kast salió primero en la primera vuelta. Y sin embargo, en la segunda vuelta ganó el presidente actual, Gabriel Boric. Pero yo comparto que las encuestas son importantes, hay que mirarlas, hay que sacar conclusiones propias, son una fotografía de un momento. El tema es cuando se reiteran las conclusiones y creo que hay una convicción que en todo este debate que está con todas esas consideraciones, quien marca como primera mayoría dentro de la primera vuelta es Janet Jara.
Eso yo lo marcaría porque significa que ha ido creciendo una incidencia, una influencia que se sostiene no en el aire. Hay 9 partidos políticos en igualdad de condiciones postulan la candidatura de Janet Jara y esa amplitud, esa diversidad ha ido haciendo su trabajo. Eso es muy bueno. Y nosotros tenemos la obligación de que eso llegue hasta el final. La candidata es de una coalición, es de un sector. Y lo que está pasando en las fuerzas más importantes de la derecha, digamos, las 3 candidaturas que siempre se nombran, hay una movilidad entre un sector que primero gasta el mensaje con mucho tiempo anterior de Belén Matei, luego ahora está en una situación muy compleja José Antonio Kast, digamos, para mantener ese segundo lugar, referido a las competencias que tiene dentro del propio sector. Así es que... ¿Cómo ve la emergencia de Kaiser usted? Yo creo que es entendible. ¿Y cómo puede afectar al entorno completo de la elección? Es entendible por la razón, ya decía, 2 candidaturas que van arriba de él, Kast y Belén Matei, que tienen mucho rato, digamos, en una instalación y en los primeros lugares, y Kaiser, que empieza con un método que pasó de ser un poquito angustioso, apresurado, con cierta descontrol en las afirmaciones que hacía, a ir centrando desde la mirada de derecha y que bien calificamos de ultraderecha en muchos de los aspectos que formula, digamos, Kaiser. Pero el tema está ahí entre la derecha y está indicando la movilidad que tiene todavía un sector importante del electorado. Movilidad que tiene efectos, los efectos nunca son instantáneos. Gran acierto y mañana mismo hay un movimiento, no, hay procesos mediante, que hay gente que vota, que piensa, que reflexiona, que conversa, que se hace asesorar y van indicando, digamos, cuáles son las tendencias. Yo creo que cualquiera sea el escenario de quien gane desde la derecha, Janet Jara va a ser primera mayoría y va a tener todas las posibilidades de, por la vía de mensaje y de recoger cosas que sean significativas, de recabar la mayoría para ganar la elección. Germán, acá desde el comando de José Antonio Kast, ¿cómo se ve esta nueva fuerza, podríamos decir, que tiene el candidato Johannes Kaiser? No está absolutamente cerca de José Antonio Kast, pero ha ido tomando un poco de fuerza y muchos dicen que le quita votos a José Antonio Kast. Bueno, mira, yo te diría que en primer lugar nosotros estamos sumamente contentos porque se ve un bloque de derecha, que es un bloque sólido, que es un bloque que a pesar de que el tiempo avanza y nos vamos acercando a la elección, muestra que claramente la opción de tener un Estado que sea un Estado que desahogue la burocracia, que termine con todos estos parámetros que hemos visto que se han tratado como de instalar, diciéndole a la gente que el Estado te va a entregar todo y en realidad lo que necesitamos es ser ciudadanos que aportemos y que vivamos en libertad, pero sobre todo que cumplamos las promesas. Porque, por ejemplo, nosotros vemos hoy el gobierno del presidente Boric que se había, ¿no es cierto?, instalado hablando de que se iban a preocupar de los problemas sociales, de la gente más necesitada, y vemos un gobierno que deja un gobierno desfinanciado para adelante, por lo tanto, obvio que nos parece una gran irresponsabilidad. En segundo lugar, un gobierno que terminó con el financiamiento para el 2026 de 28 programas sociales, que es un tema que uno dice, es increíble que esto sea de esta forma. Además, esta semana nos enteramos de 30.000 subsidios de vivienda que no se iban a poder concretar durante el año que viene porque tampoco le dejan financiamiento, y de las 260.000 soluciones habitacionales del programa de emergencia habitacional. ¿Estamos hablando del gobierno de Boric o estamos hablando de una candidatura que los amenaza, según las encuestas, a su candidato Kast? La candidata de continuidad del gobierno de Boric es una candidatura que lamentablemente, creo yo, para ellos, tiene pies de barro. Porque, por ejemplo, con las 250.000 soluciones habitacionales, 124.000 comenzaron su construcción durante el gobierno anterior. Germán, y la PGU... Pero todo indica que esa no es la amenaza para Kast. La amenaza para Kast se llama Kaiser, según la encuesta, y sobre eso le estamos preguntando. No, mira, pero yo te insisto que nosotros vemos con buenos ojos que tenemos una derecha sólida. Creemos que hay una ventaja que se ha consolidado durante el tiempo y es evidente que para nosotros el candidato mejor aspectado para representar a la derecha en la segunda vuelta es José Antonio Kast. Además tiene un programa de gobierno que es muy claro en 3 ejes,
combatir la delincuencia con fuerza, generar crecimiento para tener mejores empleos y con todo eso también, con el crecimiento económico, la inversión, tener los recursos suficientes para sostener las buenas políticas sociales. Karina Delfino, también el análisis que hacen desde el comando de Janet Jara respecto a este escenario, lo quieren al frente, ¿no? Porque Janet Jara está ahí liderando las encuestas, pero al frente se habla de un virtual triple empate. ¿Ustedes cómo lo analizan? Bueno, yo primero enfocarme en nuestra candidata y también en el despliegue que ha tenido. Son 9 partidos los que apoyan esta candidatura. Es una coalición, yo diría, bastante inédita e histórica porque nunca se ha visto que sea tan amplia una coalición de que finalmente apoye una candidatura única que además nació en un proceso participativo a través de las primarias. Además estamos completamente desplegados. Yo ayer estuve en Quinta Normal con el comando haciendo, puerta a puerta, con muchos voluntarios. Estuvo también ayer en Maipú, en Puente Alto, la candidata estuvo en Antofagasta. Entonces hay un despliegue territorial, más allá de lo que dice la encuesta. Yo creo que aquí es también importante hacer este trabajo y estas conversaciones con los vecinos y vecinas. Y en particular con la derecha, a propósito de lo que decía Germán, yo creo que acá lo que le ha afectado a CAS es que no finalmente se ha pronunciado sobre temas relevantes que a los vecinos y vecinas les preocupan. Por ejemplo, ¿cómo va a reducir los 6.000 millones de dólares que se ha hablado tanto y que dice que no los va a decir porque no quiere como que le quiten la idea, pero en realidad no se ha dado como una explicación de cómo finalmente se reduce el gasto del Estado sin afectar ningún beneficio social? Tú lo sabes muy bien, Germán, que finalmente toda la reducción que hay en el Estado también se concretiza muchas veces en nuestras comunas, que afecta a los vecinos y vecinas, como por ejemplo poner en duda el financiamiento de la PGU, poner en duda el financiamiento del Fondo Común Municipal a través de cuestionar las contribuciones. Entonces yo creo que finalmente no tener una claridad respecto a las propuestas por parte del comando de José Antonio Caz lo ha hecho bajar en las encuestas. Eso yo creo es falso, que acá es completamente importante. falso. Esto se ha explicado una y otra vez. Si quieren, yo después lo puedo explicar. Es que no se ha explicar. explicado. O sea, ¿cómo se va a reducir los 6.000 millones de dólares y a qué va a afectar? Porque no puedes pretender en bajar los impuestos, en además bajar el gasto social y no afectar ningún beneficio social. Y finalmente el comando de José Antonio Caz lo que ha hecho es sembrar dudas y mentiras, como por ejemplo con los funcionarios públicos, tratarlos de parásitos y por otro lado tener esta manto finalmente en las propuestas de la baja a los 6.000 millones de pesos. Ha sido aludido, Germán. Solamente para terminar, pero además, en el caso del Partido Republicano y en el caso de José Antonio Caz, nunca se ha llegado a consenso. Nuestra candidata ha sido una candidata a los consensos, de los acuerdos, de incluso poder avanzar, a pesar de a lo mejor pensar de que se podría haber avanzado más, como en el caso de las pensiones, por el bien de Chile y de los ciudadanos se ha podido avanzar. Y eso nunca ha ocurrido tampoco con el Partido Republicano. Entonces, vamos de a poco, Karina, vamos de a poco. A ver, los gastos. Mira, primero déjame decirle a la gente, porque creo que hay que valorar algo. Aquí hay una muestra clara de que las alcaldesas y los alcaldes somos capaces de exponer nuestros temas de una manera respetuosa, y yo invitaría también a todos los políticos de nuestro país a copiar este tipo de formato, ¿ya?, para que podamos conversar. Mira, primero, voy de atrás hacia adelante. José Antonio Caz y nuestro equipo sí cree que son unos frescos los 35.000 funcionarios que postularon al ingreso familiar de emergencia teniendo el trabajo asegurado, ¿ya?, cuando el ingreso familiar de emergencia en pandemia era para la gente que estaba perdiendo la pega y la gente que estaba sufriendo. En segundo lugar, sí creemos que son unos frescos los 25.000 que pidieron y transaron una licencia médica para irse de viaje. ¿Estamos? Entonces, cuando alguien, y en este caso puntual, Cristian Valenzuela, habló de parásitos, se refería puntualmente a esas personas y aquellos que también sabemos que muchas veces son los beneficiados cuando son los que menos trabajan, porque en Chile, lamentablemente, y díganme si no es así, la gente que lo hace bien es a la que más recargan. Se distribuye mal la pega, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer también es modernizar el Estado. Punto claro. Segundo tema, lo de los 6.000 millones. La primera claridad que hay que darle a la ciudadanía es, la PGU, cuando se votó en enero del año 2022, contó con la unanimidad de los votos en tanto la Cámara como en el Senado. Por lo tanto, siendo además un proyecto que presentó la derecha, recordemos que la PGU se saca adelante en nuestro país porque la derecha presenta un proyecto para tener esta pensión garantizada universal y además la derecha le da los votos necesarios en el Congreso junto a la izquierda también. Y eso hay que aplaudir. No, y además viene, es la continuidad de un pilar solidario que viene el gobierno de Bachelet. Esto es una política de Estado. Sí, que no es derecha, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Matías, pero también hay que reconocer, ¿y por qué digo esto? Porque se ha tratado de sembrar la falsedad, la falacia,
de que la derecha quiere terminar con la PGU porque va a bajar, ¿no es cierto?, los gastos del Estado. Es falso. La misma derecha creó el proyecto para que existiera la PGU y además la misma derecha lo votó a favor en el Congreso por unanimidad. Pero ¿cómo En van a segundo recortar lugar, los 6.000 millones? ¿O a quién le va a afectar? ¿Qué es lo que le dice claro. voy para allá, pero lo que quería era hacerle esta aclaración a las ciudadanas, a las chilenas y chilenos que han escuchado Sí, más durante breve, todas por estas favor, semanas. Germán, más breve porque tenemos que Perfecto, interactuar perdón. todos. Pero quería hacer esta aclaración Sí. porque he escuchado y he visto que las chilenas y chilenos lamentablemente han sido, ¿no es cierto?, llevados por un razonamiento que es falaz. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay 90.000 millones de dólares en el presupuesto de la nación, ¿ya? Y la PGU representa solamente 3.400 de esos millones. Por lo tanto, quedan 86.000 millones, ¿ya?, en los que sí pudieras hacer alguna modificación. No obstante, no nos interesa intervenir esos 86.000, porque sabemos que en total la mitad, el 50%, es gasto social. Ese gasto social se conserva y se defiende. Pero sí hay 45.000 millones de dólares, señores, que se ha gastado, como yo decía, en el tema de las famosas licencias, en abusos de otra índole, y que nosotros creemos, por ejemplo, mira, Pero no yo de manera simbólica renuncié a la posibilidad de cobrar viáticos cuando era alcalde. Pero no llega Nunca a los cobré un 6.000. viático a la municipalidad. Hoy día, ya, Pero no nosotros llega a los emplazamos al 6.000. presidente Boric a O que sea, lo ha él, dicho el mismo la 23 pensión de Piñera, vitalicia no que va a llegas a los tener 6.000 de y las poder asignaciones bajar. de 10 millones de pesos adicionales a la remuneración que se le va a dejar, Nos cambiamos él mismo renuncia a eso. Nos Nos cambiamos parece muy completamente. importante. Lautaro, por favor. Son Que a mí símbolos. me llama la atención que primero Germán se autorreivindica en un código de exposición, que quiero decir que sea coherente, que seguramente tiene una precisión de rigor con lo que son los hechos. Y luego escuchamos la exposición, que es pasando máquina sobre cualquier cosa y dejándola instalada a propósito de un tiempo especial que toma. Creo que todos quienes tengamos con rigor la preocupación por fortalecer la gestión pública, vamos a asumir, como en todo tiempo histórico, que el error no es la política pública. El error es el error, hay que combatirlo, hay que denunciarlo, hay que cambiarlo, hay que tomar todas las medidas que sean del caso. Y en eso, pero esto es de gestión pública por sobre lo que son los alcaldes, ¿no? Esto es una mirada y un concepto de lo que es el Estado y el aparato público. Quien abuse de él tiene que asumir las consecuencias, pero no puede asumir las consecuencias el conjunto del Estado que requiere de ese recurso humano para cumplir tareas, por ejemplo, de aplicación de programas sociales. Entonces ahí no confundamos las cosas porque le estamos girando los 6.000 millones que todavía no se explican de dónde van a salir con claridad y se dicen que no va a tocar a nadie. Detrás hay un concepto en José Antonio Kast, achicar el Estado. Y achicar el Estado es un concepto que viene de la política neoliberal de otros tiempos. Y todo lo que el privado no pueda o no quiera hacer le tocará al Estado. Yo creo que eso y lo demás será tercerizado. Creo que hay que ir a lo que es el concepto de fondo que está en juego a propósito de una elección país y por otra parte tener, digamos, muy en cuenta qué es lo que está en debate hoy día. Lo que está en debate es cómo mejoramos y alcanzamos universalidad en políticas públicas, que si bien es cierto puede haber habido una disposición a favor de la PGU, pero no había disposición a favor del monto que tomara la PGU, por ejemplo. Sí, Mario y lo mismo Desbordes. va a pasar en otras políticas públicas. Sí, quería también llevarlos a otro tema, porque acá ha habido en las últimas semanas una, podríamos decir, pugna entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Y Evelyn Matei decía esta semana que en parte puede ser para invisibilizarla, dejarla ahí fuera de la pelea. No sé cómo lo evalúan ustedes, cómo ven desde el comando de Evelyn Matei también esta situación en que el presidente Boric y Kast están en una... se están respondiendo. Ahí podemos analizar también cómo han sido las frases. A ver, lo primero para mí es clave y mensaje a todos nuestros sectores: el adversario está a la izquierda. Quiero ser súper claro en eso. Mi adversario es Janet Jara. Segundo, no puedo no mencionar parte de lo que señala Germán. Nos dejaron sin plata no hay un aumento en la salud municipal. Primera vez en años que el per cápita queda congelado. Y así puedo nombrarte 20 cosas más que en este presupuesto están afectando programas y áreas sociales en el presupuesto que presenta el gobierno de Gabriel Boric. Eso es un primer punto. Luego, nosotros tenemos un programa bien evaluado, bien trabajado, bien ajustado, que es coherente con lo que estamos proponiendo Evelyn Matei y todos sus equipos de gobierno. Y respecto de lo que está pasando al frente, yo le doy una mirada mucho más allá. Y tiene razón la Evelyn en términos de que el gobierno quiere
que invisibilizar a Matei. No le conviene que pase Matei a segunda vuelta, que es lejos la más competitiva en segunda vuelta. Por eso yo insisto, la segunda vuelta no está ganada. Hay que tener cuidado quien pasa a segunda vuelta. En el caso de Matei es la más competitiva por lejos. Entonces es evidente que a un Gabriel Boric, presidente de la República, no le conviene. Pero con todo, yo veo una pugna entre Jara y Boric. Por un lado, la candidata Jara no le conviene aparecer como la candidata del gobierno y está de acuerdo y anuncia antes que el presidente que se tiene que ir Pardo. Inmediatamente el candidato Janet Jara critica que no haya glosa republicana con dureza, más dura que los demás candidatos. La candidata Janet Jara se queja de los recortes, etcétera. Critica la reconstrucción en Viña. O sea, está lleno de ejemplos. Pero además vemos al presidente pasando por sobre su candidata presidencial. Yo creo que pensando más en 5 años más que en lo que pase ahora, yo no sé si dando por cerrar la elección presidencial o no, o instalando la figura de Gabriel Boric como el gran líder de ese sector para lo que viene en 4 años más. Pero aquí lo central, para mí no es ni Boric ni Jara en términos personales. ¿Cuál es la primaria demanda que nos tiene la ciudadanía? La seguridad. Y yo recojo palabras de 2 personas. Candidato en la primaria, el diputado Winter, que dice: nosotros en la izquierda, en mi sector, Frente Amplio, PC, confundimos seguridad con represión. Efectivamente lo reconozco y hago el mea culpa. Y recién Carolina Toá, ¿qué es lo que nos acaba de decir Carolina Toá? Lo que uno puede constatar en las votaciones en el Congreso. ¿Quiénes se opusieron a todas las leyes que tienen que ver con refuerzo de la seguridad? Desde la ley Naín Retamal hasta darle atribuciones completas a los agentes de seguridad municipal, como por ejemplo usar una pistola Taser que la usa 200 países en el mundo. Para los carabineros le ponen problemas y para los agentes de seguridad municipal. Justamente la coalición de la candidata Jara, que le hizo la vida cuadrito a la ministra del Interior y le votó en contra de la ley Naín Retamal. Entonces, cuando la ciudadanía tenga que determinar, bueno, ¿qué hacemos en esta elección que viene? ¿Cuáles son sus prioridades? Se habla mucho de lo social y resulta que este gobierno está recortando lo social por todos lados. Pero luego en el tema de seguridad, que es clave, ¿cuál? Sí, dato objetivo, si no son lo que yo creo. Dato objetivo. ¿Cómo votaron los diputados, diputadas del Frente Amplio y del Partido Comunista? Todas las normas que tienen que ver con seguridad las votaron en contra, se opusieron y se siguen oponiendo a todo lo que tiene que ver con seguridad. Karina, ¿cómo ve usted voy a decir, divorcio, diferencia, competencia, cómo quiere llamarle, entre el gobierno, encabezado por el presidente Boric, y su candidata Janet Jara? No se ve afinidad, no se ve tocando de oído. ¿Cómo lo podemos leer nosotros? Yo creo que en el caso de nuestra candidata ella representa una coalición más amplia, como yo lo decía. Esos 9 partidos, una coalición más amplia y más diversa que la propia composición del gobierno. El presidente obviamente está en su derecho a dar opiniones y vertir opiniones en medio del debate, por ejemplo. ¿Pasa un poco por arriba a veces de la candidata? Yo creo que yo creo que ambos tienen sus propias opiniones, ambos están en juegos distintos. El gobierno está preocupado de gobernar, de terminar, por cierto, lo mejor posible el gobierno, que queda además poco tiempo. Y nuestra candidata está en terreno, está haciendo campaña, está recorriendo Chile, está hablando con vecinos y vecinas. Entonces yo diría que son 2 juegos distintos, una candidatura que es más amplia que el gobierno y que además ella ha demostrado, siendo parte del gobierno, frutos importantes como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, la reforma a las pensiones. Y yo creo que acá lo grave yo lo quiero seguir poniendo en la derecha. O sea, el no contestar cómo finalmente van a reducir esos 6.000 millones de dólares, y a mí me llama la atención en el caso de Germán, bueno, también lo dice Mario, pero esta crítica que hay hoy día a la elaboración del presupuesto, que su tesis principal es la responsabilidad fiscal, y nos preocupamos. Estamos todos preocupados, en realidad, los alcaldes y alcaldesas del per cápita salud, de algunos programas que a lo mejor podrían tener alguna afectación por esta baja en el presupuesto. Y, por otro lado, proponen bajar en 6.000 millones de dólares el gasto del presupuesto de la nación. Entonces, ambas cosas no conversan. O sea, me quejo primero de que está bajando el presupuesto y, por otro lado, estoy proponiendo cortar 6.000 millones de dólares en el caso de José Antonio. Lautaro, pero que le quería preguntar, ¿el tono electoral del presidente le quita protagonismo a Janet Jara? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con roles que son simultáneos y que son distintos. Y que ambos son en perspectiva de tareas de Estado. El presidente tiene la obligación de dirigir el país hasta el último día que entregue el mando. Eso fuera de lugar. Y por otra parte, la candidatura de Janet Jara tiene que proyectarse como la futura jefa de Estado. Y en muchas cosas van a haber matices y cosas incluso
no me extrañaría que alguna vez hubiera una diferencia más allá del matiz, porque son proyectos distintos. En la vida nada es copia de otra cosa. Hay, claro, continuidad, pero hay cambios. Esos son los procesos. ¿Cuál es el gran diferenciador entre el proyecto Jara y el proyecto Boric, por simplificar? ¿Por qué es distinto? Karina decía algo que no es menor. Y no es un tema cualitativo más que cuantitativo. 8 partidos son la coalición de gobierno. 9 partidos, más otros movimientos, son la coalición que postula la candidatura de Janet Jara. Ya ahí hay un elemento que diferenciador, claro, la DC como diferenciador. Segundo, hay un tema de lo que es el avance que tiene a esta altura de la vida en la aplicación y el cumplimiento de los compromisos contraídos por nuestro gobierno y las evaluaciones que hay que hacer al respecto, con la propuesta que recoge de esa experiencia y que busca profundizar, corregir y proyectar. Aquí se ha hablado de un solo tema que es transversal y que es de gran preocupación país y más allá del país. El tema de la delincuencia o el crimen organizado. Que, dicho sea de paso, me gustaría mucho que los políticos tuviéramos la obligación, para explicarle a la gente, de también ir cuáles son las causas que originan este salto de calidad del crimen organizado en nuestra sociedad y particularmente en nuestro país. Pero bueno, en ese plano no era lo mismo el estado en que estaba el desarrollo del crimen organizado 4 años atrás con el salto que da a propósito del papel que tiene el tráfico de personas, el papel que tiene el control de territorios de parte. Y esto vale para Chile como vale para otros países, México, lamentablemente, y varios otros. Y entonces hay que abordar con un elemento cualitativo un desafío país que tomó una dimensión cualitativa distinta. Eso no tiene por qué anular. Y en eso es el desafío. Primero, no confundir eso con la movilización social. No confundir eso con no respetar irrestrictamente los derechos humanos en lo que es el curso de la gestión pública. Y esas son diferencias que pueden tenerse en un plano. Eso ya son tareas distintas. Está el tema, a propósito del crecimiento del país, quien venga como presidente, espero que sea Janet Jara, quien va a usar muy bien, va a hacerlo con un precio del cobre históricamente alto, inédito, sí, que no existía, y eso significa un tremendo ingreso que va a ayudar, digamos, a que las políticas que hayan quedado desfasadas y que hay que completar se completen con plena eficacia. Lo que son los grandes temas de las políticas sociales y que requieren papel del Estado muy activo, muy eficaz, muy eficiente y buscando que la gente sienta al breve plazo que hay un Estado que le escuche, ¿no? Por ejemplo, ahí hay cuestiones que son desafíos distintos. Quien diga que un país es exactamente igual 4 años después es que no asume que por algo camina la historia y por algo, digamos, las modificaciones en las personas, en la familia, en los grupos sociales, etcétera, tienen continuidad y cambio. Germán, Mario Desbordes, que ha sido correligionario suyo muchos años, usted está en una vereda opuesta en esta primaria de la derecha, porque eso es una realidad, aunque legalmente no es así, dice que no se pierden que los adversarios están a este lado, es Janet Jara, y que no da lo mismo entre ustedes quien gane porque no está escrito que cualquiera le gana a Janet Jara. Por lo tanto, está diciendo de alguna manera que su candidata es más competitiva y que con su candidato, Kast, hay un riesgo, entonces leo, en Desbordes estoy interpretándolo, que puede ganar Jara. ¿Es más riesgoso para el proyecto de la derecha que gane Kast o gane Kaiser versus Matei? Bueno, primero hago la precisión de que la única candidata que está en la vereda opuesta es Janet Jara. Yo soy un convencido... La oposición es relativa, po. Dentro de la derecha también están en vereda opuesta ustedes. Yo solo quiero decir de que creo... O si no, llevarían candidatura única, po. Yo creo que todos los liderazgos tienen el derecho a manifestarse, y esto es lo que ha sido, y por eso hemos llegado a primera vuelta con varios candidatos. Y sí creo que José Antonio Kast representa la mejor opción para ganar en segunda vuelta. Primero, porque tiene un tremendo liderazgo. Pero las encuestas dicen otra cosa, Germán. Las encuestas dicen que es más competitiva la candidata Matei frente a Janet Jara. Absolutamente ninguna encuesta pone en duda que José Antonio Kast le gana a Jara en segunda vuelta, ¿ya? Entonces creo que eso, primero, ese es el pilar fundamental, el cimiento. En segundo lugar, creo que
José Antonio Kast ha tenido una evolución durante los últimos 4 años, desde su candidatura contra Boric, después los procesos constituyentes, hemos llegado a la situación de hoy día, y en realidad el que está representando un poco más ese sector que en ese momento eran los dos extremos, y que finalmente perdió con Boric, hoy día es más bien Kaiser. Y la gente por eso entiende que José Antonio Kast ha tenido una evolución, que tiene un programa muy completo. De hecho, que yo esté integrando el comando muestra que se han abierto a, obviamente, fortalecer políticas sociales con personas que venimos con una trayectoria de trabajo en terreno, con las personas cercanas, y que además nos ha tocado liderar procesos complejos. Yo era presidente de los municipios cuando se produjo el estallido social, ¿ya? Y ahí tuvimos que lidiar con una situación muy difícil y logramos acuerdos necesarios para construir una salida democrática, un momento que se estaba transformando en un momento muy complejo para el sistema democrático y las instituciones. Está bien. Entonces, hay, ¿no es cierto?, experiencia, hay trabajo, y también hay otras personas que integran este comando que tienen una tremenda trayectoria en distintos ámbitos y Pero obviamente así una tremenda todo formación. ha emergido desde más de la derecha una posición, una alternativa que está generando respuestas en la gente. Me refiero a Kaiser. El riesgo de que su candidatura, no la suya, sino que la de su candidato, quede de jamón del sándwich, para decirlo bien en chileno, ¿cómo lo ve a 3 semanas usted? Yo creo que... Esa incomodidad de no saber a dónde moverse, No. si a buscar votos de centro, buscar votos más de derecha. Mire, la frase del otro día de su candidato Kast es bien decidora cuando dice que vamos a ir por usted, presidente. Es muy parecida a la del presidente Boric, cuando le dijo, señor Piñera está avisado. ¿Se puso muy Boric José Antonio Kast el viernes o me equivoco? Mira, lo primero es decirle que es evidente que... Muy Boric candidato, no Boric presidente. Ya, mira, digamos, expliquemos a las personas. Primero, si hay algo que ustedes pueden ver, es que hay coherencia programática y también en sus discursos del José Antonio Kast del comienzo de la campaña al José Antonio Kast de hoy día. Por lo tanto, si hay una campaña que no ha tenido, ¿no es cierto?, situaciones de ir para donde calientan las encuestas, etcétera, es nuestra campaña. Es una campaña sólida, tiene un plan de gobierno claro. Y ese plan de gobierno, lo reitero, combatir la seguridad con mucha Perdón, fuerza. y Kaiser y Matei, ¿sí van donde calientan las encuestas con los dichos? No lo dije de ellos. Lo que te estoy diciendo es, tú me estabas poniendo en cuestión y tú, de alguna manera, salpicaste y estableciste la posibilidad de que José Antonio Kast estuviera modificando, según las circunstancias, su plan de gobierno o lo que dice. Eso no es así. Es que yo le he escuchado a Kast decir, pero abiertamente, también en conversaciones políticas, que tienen 3 ejes, y fue coincidente con lo público: migración, seguridad y economía. Y lo repetían como un mantra. Y políticas sociales, porque migración está dentro de seguridad. Bueno, por eso, 3 temas. Y lo dijeron. El gobierno de emergencia. Y no vamos a salir de ahí, y no salieron. Y de repente sí salen con cosas como, presidente, vamos a ir por usted. Claro. ¿Cómo se explica esta frase? Pero ¿Por eso no qué- tiene que por ver qué con un José cambio de las Antonio encuestas. Kast va Mira, a esa eso tiene que ver, eso tiene que ver con que nosotros estamos sumamente preocupados, eventualmente si, obviamente, la ciudadanía, que es la dueña de sus votos, termina eligiendo, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast para gobernar y a la derecha para acompañarlo. Es evidente que vamos a encontrar un gobierno con muchas complejidades, un Estado con problemas de financiamiento, como bien lo decía y reconocía la misma Karina, ¿verdad? Y me parece muy bueno que las mismas personas que son del sector político del presidente de la República reconozcan que se está heredando, ¿verdad?, un gobierno que va a tener muchas dificultades financieras, sobre todo para sostener sus compromisos, y por eso yo valoro tanto también el liderazgo que ha tenido la Contralora General de la República, que lo que ha demostrado no es solo que se puede recuperar mucho dinero de malas prácticas que suceden en el sector público, sino que también ha demostrado que con liderazgo puedes tú tirar las instituciones para que el país mejore. Y creo que eso, evidentemente, para mí lo encarna José Antonio Kast. Mario Desbordes, estamos a 3 semanas, lo hemos dicho acá reiteradamente, hemos visto encuestas. ¿Y a qué voto hay que ir a buscar? Porque, por ejemplo, estaba leyendo ayer que la candidata Evelyn Matei tiene ahí una debilidad o quizás una posibilidad en el voto popular. ¿Ustedes lo analizan así? No, fíjate, a ver, primero que todo, más que ir a buscar un voto, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado los últimos 2 meses de la campaña de Evelyn Matei. Plantear ideas. Esta es mi propuesta, estos son nuestros planteamientos y esta es la bajada que hacemos con mucho detalle técnico, muy bien elaborada, con equipos muy grandes en economía, en seguridad, en educación, en medio ambiente, en temas sociales, etcétera. Esa es la primera cosa. Más allá que decir, mira, le vamos a hablar a tal electorado los últimos 15 días,
Yo creo que cuando tú le dices al electorado, al principio quizá hubo un error en que se habló mucho por algunos economistas, vamos a crecer al 4%. Y yo le decía a la Evelyn, sí, está bien. ¿Cómo se entiende eso en el sector popular? Yo creo que es mejor explicar la consecuencia de eso porque también lo hemos hablado con la Evelyn. Y entonces podemos compatibilizar el decir, mire, vamos a crear 1 millón de empleos porque vamos a crecer al 4%. Estando en la misma línea de la propuesta que se está haciendo y cómo vamos a crecer ese 4%, está desarrollado y está detallado. ¿Qué vamos a hacer para crecer al 4%? ¿Le cuesta a su sector hablarle, a su sector político, hablarle a esos grupos más populares? A Evelyn Matei no, quizás algunos de los asesores en algún minuto al inicio hablaron mucho a la academia, pero eso ya terminó hace rato, desde que está Juan Sutil ahí y Juan Antonio Coloma ha sido mucho más categórico en decirle a la gente, mire, primero vamos a recortar también, nosotros estimamos que hay que rebajar gasto público, pero no vamos a tocar ninguno de los planes sociales, no vamos a tocar seguridad, al revés, vamos a fortalecer la seguridad. Esa es la bajada que uno tiene que hacer con cuidado, siendo transparente. Oye, mira, voy a rebajar sin decir que vas a mantener y reforzar los programas sociales. Se puede generar Confusión. un mensaje confuso, sobre todo en sectores populares. Pero el sector popular, ¿qué es lo que te plantea? Yo ayer estuve en Coquimbo y La Serena haciendo campaña por la Evelyn y Roberto Beca, y la gente lo que te dice, mira, alcalde, ¿cómo lo está haciendo en seguridad? Eso es lo que me desespera a mí. ¿Qué pasa con la salud? ¿Cierto? Que estamos con graves problemas. La gente lo que quiere es una respuesta clara a temas específicos. A esta altura del partido ya no estamos por frases generales ni para discursos amplios en donde se convoca a gobiernos de unidad ni cosas por el estilo. La gente quiere saber que sabe qué más, pare un poquito. ¿Qué va a hacer en seguridad? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Cuál es su propuesta? Y cuando tú le explicas a la ciudadanía cuáles son las propuestas de Evelyn Matei, la verdad que hay coherencia en lo que se está planteando, en lo que ella ha hecho por 20 años, en el trabajo que tienen sus equipos, en quienes la están acompañando. Y eso es, yo creo que es lo que hay que profundizar en estas últimas 2 semanas y media respecto de todo el electorado y de manera especial, sí, efectivamente, en los sectores medios, etcétera. Y dejar de lado esta discusión, mira, va a ir o no a la centroizquierda. Hay mucha gente de centroizquierda que le quiere apoyar, eso es cierto, pero nosotros somos centroderecha y la gente de centroizquierda la quiere apoyar porque siente que es la mejor opción, pero sin que ella deje de ser una candidata de centroderecha, que lo ha sido toda la vida. Fue senadora, fue diputada, fue ministra, alcaldesa, tiene una trayectoria indiscutible desde ahí. Entonces, en estas últimas 2 semanas insistir en las propuestas, el despliegue de ella en regiones. Es muy importante que la gente la vea, es muy carismática además, la conozco años. Déjeme preguntarle, Mario, aquí a los sectores de izquierda, ¿preocupa o es anecdótico estas listas que aparecen de gente de su sector o que tradicionalmente han votado más con ustedes, que hoy día apoyen una candidatura de la derecha? ¿Es de la anécdota o es preocupante? Mira, yo creo que... Para su candidatura me refiero, naturalmente. El centro de la campaña hoy día de Janet está recorriendo Chile, en Antofagasta. Pero todos recorren Chile, o sea, claro, pero por kilometraje nadie se queda. En Concepción se congregaron más de 6.000 personas. Ayer se hicieron varios puntos de voluntariado en distintas comunas como Puente Alto, Maipú, Quinta Normal, Cerro Navia. Renca también se sumó, la candidata estaba en Antofagasta, se construyó así el programa. Entonces, yo creo primero eso, como el enfoque de la campaña. Y segundo, ellos se denominan también que son democráticos, que van a defender la democracia y que esperan que Chile vaya progresando. Y en ese mismo llamado, yo creo que ellos debieran estar con nosotros en la segunda vuelta. Y ahí vamos a hacer una candidatura convocante. Estos grupos de centroizquierda. ¿Quiénes han estado apoyando, claro, no la candidatura directamente hoy día en primera vuelta? ¿Esperan que esté con usted en segunda vuelta si es que pasa caso Kaiser? Porque se han ido con Matei algunos de ellos. Lo decía Lautaro, que la segunda vuelta es una elección distinta. Nosotros, bueno, hoy día estamos primero en las encuestas, entonces todo indica obviamente que vamos a estar primero en la primera vuelta y por lo tanto la segunda vuelta es distinta y tiene que ser muchísimo más convocante. O sea, ahí se necesita una gran mayoría. Entonces, la verdad yo creo que hay que enfocarse en lo primordial, que es el programa, que es dar solución a las personas, finalmente, los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas. Pero Lautaro, que también quería preguntarle, ¿qué significa para ustedes que haya figuras históricamente ligadas a la centroizquierda que estén firmando cartas, que estén apoyando a la candidatura de Evelyn Matei? A ver, yo primero, con mucho respeto y sin desconsiderar en absoluto a una persona, ni a dos, menos a dos, a tres, en fin, por la posición que tomen,
porque todas deben ser consideradas, y la posibilidad de hacer llegar una propuesta que las seduzca, las integre, haga un papel, me parece la gran tarea que tenemos quienes estamos contribuyendo en la implementación de las propuestas que hacen las campañas. Ahora, para ir, digamos, al hecho mismo, yo creo que ya el hecho de la integración de demócratas y amarillo a lo que es el trabajo en función de Evelyn Matei estaba indicando que había una referencia que tenía origen en lo que fue parte de nuestro sector. Y por tanto uno tiene que normalizar eso, preguntarse, bueno, hay algunos que más tienen preguntas que otros, ¿por qué? Y ver qué cercanía tienen con nuestra propuesta. Yo creo que... ¿Y qué respuesta tiene usted a esa pregunta? ¿Por qué? Yo creo que, fíjate que para mi gusto hay un proceso propio de partidos, y yo ahí sí que tengo por ley no entrometerme en los líos de los partidos, digamos, entonces ahí hay partidos que tendrían que... Ya, pero gente que no milita, pero que sí ha sido centro-izquierda siempre. Me refiero, por ejemplo, al señor Bustamante y al señor Colodro, históricos laguistas que firman por una candidatura centro-derecha. Ese fenómeno, más allá de las personas. Es que yo creo que están vinculados, digamos, a los procesos que han vivido partidos de origen de ellos. Ellos no eran independientes, tenían un origen en un partido, así PPD. como lo tienen otros, en la DC, en fin. Pero no es mi intención, ni me propongo ser yo quien concluya qué está pasando dentro de otros partidos o qué habrá pasado. Lo que vale en esto es que es un tema que era absolutamente probable que pasara. Ahora hay que ver cómo eso no es algo que sea un abismo con vista a lo que sea la batalla el día de mañana en segunda vuelta. Y por otro lado, digamos, hay que ver cuál es la calidad, la profundidad, la manifestación concreta de política pública que nuestro mensaje tiene que hacer llegar. Por tanto, no me desequilibra. Creo que eso mediante, igual, Janet Jara alcanza lejos, siendo hoy día la primera mayoría en primera vuelta. No es que estos hechos que circulan hoy día, estos anuncios, estas personas que firman, van a disminuir el actual indicador que tiene en encuestas Janet Jara. Hoy hablemos de otro tema, la acusación constitucional que se ha anunciado contra el exministro Pardo. Acá se había dicho que si él salía del gobierno no iba a haber acusación, pero finalmente esto ha seguido adelante. ¿Por qué, Germán Codina? A ver, mira, aquí voy a hablar muy a título personal. Yo creo que las personas lo que necesitan hoy día es un sistema político que les resuelva los problemas. A mí me preocupa que haya muchos candidatos a parlamentarios que obviamente saben que les va a rendir, ¿no es cierto?, resultados políticos estar en la calle hoy día hablando de la acusación contra Pardo, y lo único que va a hacer la acusación es prohibirle postular 5 años a cargos públicos. Yo creo que eso es innecesario porque si él va de candidato a alguna parte no lo va a votar nadie, cuando la gente sepa que él es uno de los principales responsables de los inconvenientes que hay con las cuentas de la luz. Dicho eso, a mí me gustaría que en realidad la discusión, en vez de alargarse y perder el tiempo en si hay acusación constitucional o no, fuera claramente para establecer un sistema que no pueda ser de alguna forma burlado, ¿verdad? Que un sistema que sea a prueba tanto de o situaciones que pudieran ser de corrupción, o situaciones que son errores, o situaciones que no reflejan lo que significan los costos. ¿Se pierde el tiempo entonces con la acusación constitucional, en lo que debería ser el foco para usted? Sí, yo creo que lo que tiene que hacer hoy día el sistema político es preocuparse de garantizarle a la gente, primero, que se le devuelva la plata inmediatamente, y en segundo lugar, que esto no se repita. Esas son las dos cosas que yo creo que tienen que hacer en vez de ponerse a discutir en preelecciones, porque a todos les va a dar, obviamente, réditos políticos. Incluso el propio Lautaro fue uno de los primeros, antes que la derecha se pusiera detrás de la posibilidad de hacer esta acusación, fue el primero que, en alguna declaración que le escuché y le leí, habría la posibilidad de que se acusara a Diego Pardo. A ver, preciso, digamos, el lenguaje... Sí. Si no, tengo muy presente lo que estás diciendo. Yo lo que dije en esa entrevista fue, este es un tema que ve la bancada y que... Pero abrió la puerta, usted es el presidente del partido y abrió la puerta a... Que ve la bancada y que la va a analizar en su mérito. Eso fue la palabra exacta que llevó a que alguien dijera, no cierra la puerta. En vez de decir abrió la puerta, dice no cierra la puerta. Inmediatamente después de eso tuve una reunión con la bancada e hicimos saber, yo creo que nos pasaron 24 horas, una declaración de la bancada con el presidente del partido
indicando directamente que la bancada, con opinión también del presidente del partido, no se planteaban como camino que fuera necesario la acusación constitucional, toda vez que la responsabilidad política en forma explícita la asumía el propio exministro Pardo, y que eso era un elemento clarificador de dónde estaba la responsabilidad y de cómo se podía corregir, y centramos en el tema de las devoluciones de lo que fue, digamos, el gasto sobrecobrado a la población. Este es un tema muy, muy sensible, y por eso mereció, digamos, estas reuniones que tuvimos, porque el impacto que tiene el gasto en energía en lo que es la canasta de consumo básico de la población no es menor. Y por eso que la propuesta que hace nuestra candidata, por ejemplo, hasta un monto determinado de uso de energía, que sea de carácter incluso universal, deberá haber una rebaja de un 20% de ese costo, y los costos luego se diferenciaran de un monto hacia arriba. Pero fuimos claros y categóricos. Yo creo que somos, quizá, no me gustan las competencias, pero con precisión de pronunciamiento partido, no conozco otro pronunciamiento tan directo de la bancada y del presidente del partido juntos. Sí, Karina, ¿cómo puede afectar esto también, esta acusación, frente a esta inminente primera vuelta, elección del 16 de noviembre? Además, entiendo que pueden ahí tener coincidencia de fechas, tanto la votación como luego la primera vuelta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Germán. Yo creo que acá los vecinos lo que quieren primero es que le resuelvan el problema. Y eso significa de que se haga efectiva finalmente algún tipo de compensación por el cobro extra, pero también una rebaja en las cuentas de la luz. Y eso es lo que están pidiendo todos con quien uno pueda conversar en la calle, es que finalmente como este cálculo mal realizado afecta de manera positiva finalmente en mis cuentas de fin de mes, que me cuesta pagar, que no alcanzo, etcétera. Entonces, lo primero es resolver los problemas, y para eso está llamada la política. Lo segundo, creo que el ministro ya asumió su responsabilidad política, o sea, le pidieron su renuncia a muy corto andar de que se supo la noticia, y esa es la responsabilidad política que pagan los ministros. Ahora, en el caso particular de la acusación constitucional, estamos en medio de campañas. Entonces, estamos en medio de la campaña parlamentaria, en medio de la campaña presidencial, y evidentemente que esto puede responder más bien a un motivo político que un motivo de fondo, independiente de que las bancadas, tal como lo decía Lautaro, puedan analizar en su mérito. Pero, sin embargo, yo creo que hoy día lo que estamos llamados a resolver los problemas de las personas, y eso es cómo finalmente se va a materializar la rebaja en el costo de la luz. Sí, oiga, Mario, queríamos preguntarle puntualmente por otro tema, nos queda poquito. Hablar de este, me interesa, porque yo estoy en desacuerdo con los tres. Ya, pero muy breve, que queríamos hacerle una pregunta puntual. Lo primero, no es culpa nuestra que esto haya estallado en plena campaña. Por lo tanto, que esté en plena campaña no inhibe a los parlamentarios a decir, ¿sabe qué más? Aquí hay responsabilidades que son mucho más allá de las que se ejercen cuando la autoridad renuncia, se manda a cambiar y aquí no ha pasado nada. Segundo, ¿cómo vamos a devolver la plata? Perdón si no se va a devolver la plata. Pero además, tercero, la cuenta de la luz impacta de manera brutal en el IPC. Y por lo tanto le subió el arriendo, le subió el dividendo, le subió toda la gente. ¿Se va a devolver eso? Es imposible devolver eso. Por lo tanto, es gravísimo lo que acaba de pasar. No son 10 millones de dólares, no es una cosa chica, son cientos de millones de dólares. No fue un mes, 2 meses, fueron muchos meses, fueron un par de años. Entonces esto es muy grave, es gravísimo. Y el ministro Pardo, no es nada personal contra él, pero creo que la responsabilidad que asumió hasta ahora no es responsabilidad, y por eso yo sí creo, cuando he sido siempre contrario en general a la herramienta de la acusación constitucional como herramienta de uso político, es excepcional. Pero en este caso yo creo que vale la pena analizarla con mucha profundidad, porque vuelvo a insistir, el impacto que tuvo en nosotros los municipios, nos van a devolver la plata, lo que gastamos y no pudimos gastar en salud al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo más importante, ¿cómo impactó en el IPC? ¿Le vas a devolver la plata a la gente? Cero posibilidad, vecinas y vecinos que nos están mirando, y por lo tanto aquí no se trata de decir yo renuncio nomás y ya zafé después de eso. No, perdóneme, pero yo creo que sí vale la pena analizar Mario, una acusación. Para preguntarle por el CIMSE, que también teníamos ese tema pendiente. Hablemos de otro ministro, porque acá el ministro Cataldo, el ministro de Educación, dijo que usted tenía las puertas abiertas para ir a hablar con él cuando quisiera, pero lo cierto es que hubo un retraso en un porcentaje quizás menor de toma de CIMSE, pero que igual impactó harto. 218 colegios. Sí, hay varios miles de estudiantes. Cataldo decía que esto no es inédito, que siempre hay un 2 o 3% que no pueden realizar el examen. Bueno, nosotros son más del 10%.
en Santiago. Solo en Santiago. Entonces, del total que usted está mencionando, del 10% de esos liceos fue en Santiago. Entonces, cuando a mí me responden de vuelta, oiga, no, si esto se soluciona fácil, lo tomamos otro día. Otra vez, otro día, otra mañana, sin clases. Pucha, que fácil disponer de, oiga, no se preocupe, la tomamos después, no te compliques la existencia. Esa es una primera cosa. Lo segundo, el ministro dice esto, el alcalde me critica por una cuestión electoral. Yo destaco autoridades de izquierda, Frente Amplio, incluso PC, con las que estamos trabajando bien. Esto no es un tema político con el ministro Cataldo, el tema de la violencia escolar. Cero, ni una palabra del ministro Cataldo en todos estos meses. La subsecretaria Ratia se ha preocupado, ha intentado, le pedí al gobierno formalmente Perdón, que el nos ministro ayudara. de Educación dijo que respecto a lo del INBA, que aquí estamos frente a delitos. Claro. ¿Y qué hace con respecto a eso? ¿Va a esperar que muera un estudiante? No, porque usted Son dijo ni 50 una palabra. Ahora, pero si ahora que lo emplazo se viene a explayar en el tema, pero antes que eso, ¿cuál es la intervención del ministro Cataldo en este tema? Se lo pedí hace 6 meses. Ayúdeme porque las comunidades me lo piden, no yo. No es el ex carabinero Desbordes el que quiere llenar de cámaras los liceos. Me lo piden los profesores, asistentes de la educación, apoderados. Por favor, alcalde, tome una medida ahora para hacerle la vida cuadrito a esta gente. Estamos trabajando con la Fiscalía, etcétera. ¿Cuál ha sido el aporte del ministro en este tema? Silencio total. Entonces yo, bueno, la verdad que yo no me interesa seguir polemizando con Cataldo. Esto no tiene nada que ver con Bien. las elecciones. Y sí le quiero decir que me parece una liviandad absoluta decir la CINCE se recupera después. Bien, tenemos que cerrar el panel. Así que Germán Codina, Mario Desbordes, Lautaro Carmona, Karina Delfino, gracias por acompañarnos en Gracias, Estado Ana Juana, Nacional. por estar. Muchas gracias. Vale, como siempre, un gusto y a ustedes los invitamos a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Eso, viene el Mundial de Ciclismo, así que quédense en compañía Muy de bueno. nosotros. Gracias, chao. Buen domingo.